Bueno, jóvenes, como habíamos quedado, voy a explicarles cómo se liquida la parte de lo devengado de la nómina. Dijimos que se iba a explicar primero lo devengado, después lo deducido y por último lo que tiene que ver con los aportes patronales y las prestaciones sociales. Esta vez les voy a explicar cómo se liquida lo devengado. ¿Sí? Recordemos el contenido de la parte de lo devengado. Tiene una columna para lo que son los nombres y apellidos. Otra donde va el sueldo básico. Otra para los días laborados. Otra donde van sueldos devengados. Otra columna para el auxilio de transporte. Otra para los extras y recargos. Otra donde van las comisiones. Otra columna para las bonificaciones. Y la última, que es la del total devengado. Entonces, con base en la nómina que ustedes tienen en la mano, yo les voy a decir cómo se diligenció esta nómina que les estoy mostrando. Entonces se darán cuenta de que diligenciar la nómina es lo más sencillo, lo más elemental. Lo que tenemos es que concentrarnos en lo que estamos haciendo y verán que prácticamente vamos pasando datos y cuando corresponda tendremos que liquidar lo que corresponde y también pasarlo a la nómina. Lo primero que vamos a hacer es centrarnos en la columna de nombres y apellidos. Como su nombre lo dice, nombres y apellidos. Entonces ahí vamos a colocar los nombres de los trabajadores que nos están relacionando en el enunciado. Entonces colocamos los nombres: Luis Pájaro, Mariano Marrugo, Jacqueline Torres, Sandra Jiménez, Ivette Guzmán, y la última columna es para las sumas de cada una de las filas que siguen en lo devengado. Como ustedes ven ahí, cada trabajador tiene al frente el sueldo básico. El sueldo básico es el que pactó el trabajador con el empleador. Entonces vemos de que Luis Pájaro, el sueldo básico es de 2.540.000, lo colocamos al frente del nombre de él. Mariano Marrugo, 2.050.000. Jacqueline Torres, 877.803, que es el salario mínimo, al igual que Sandra Jiménez e Ivette Guzmán. Esos tres últimos trabajadores devengan el salario mínimo, que para este año es de 877.803 pesos. La columna de días laborados es para colocar ahí quienes trabajaron los 30 días correspondientes y quien no lo haya trabajado, mirar cuánto va a devengar él. Entonces tenemos ahí, si ustedes se dan cuenta, que hay dos trabajadores que no laboraron los 30 días. ¿Quiénes son? Está ahí Mariano Marrugo, que nos dicen que trabajó solamente 28 días. Y en la nota de abajo está de que Jacqueline Torres trabajó solamente 27 días, que es la secretaria. Entonces esos son los únicos trabajadores a los que le vamos a colocar que no trabajaron los 30 días correspondientes. Uno trabajó 28, el otro 27. El resto de los trabajadores trabajó sus 30 días. Tenemos que los demás trabajaron sus 30 días completos. Entonces ahora, con base en el sueldo básico, vamos a mirar cuánto es el sueldo devengado por el tiempo trabajado. Quienes trabajaron sus 30 días devengan el mismo sueldo básico. Luis Pájaro trabajó 30 días. Bueno, le pasamos en devengado el mismo valor del sueldo básico. Mariano Marrugo tiene un básico de 2.050.000 pesos, pero solamente trabajó 28 días. Por lo tanto, él no devenga el básico completo, sino que hay que liquidar cuánto se gana él por los 28 días eso. Ahí tiene que es 1.913.333. Vamos a ver cómo se obtuvo ese valor. Vamos a ver cómo se procedió. Aquí tenemos
Mariano Marrugo, nos dicen que trabajó 28 días. La fórmula para determinar el sueldo de vengado es sueldo básico sobre 30 días por el número de días laborados. Entonces tenemos que Mariano, el sueldo básico es 2.050.000. ¿Laboró cuántos días? 30, pues dividido entre 30 días por los días laborados, que son de cuánto? De 28 días, que son los que tenemos acá arriba. ¿Laboró? Entonces dividimos 2.050.000 entre 30 días y lo multiplicamos por 28. Así el mismo número que nos da, lo multiplicamos una vez por 28. Y dice que el devenga por esos 28 días 1.913.333. Redondeemos los números para no tener problema con los decimales. Entonces ese 1.913.333 que ya liquidamos por los días laborados es el que llevamos acá a la nómina, donde dice sueldo devengado, porque fue lo que él devengó por los 28 días que trabajó. Le sigue Jacqueline Torres, que también nos dicen que trabajó solamente 27 días. También tenemos que hacerle el mismo procedimiento. Nos vamos acá, Jacqueline Torres. Ya sabemos que sueldo básico sobre 30 días por 27 días que ella laboró. Y eso da 790.028 pesos. Ese valor lo llevamos a la columna de sueldo devengado. ¿Sí? Los demás laboraron sus 30 días, por lo tanto, el mismo valor del sueldo básico lo pasamos al sueldo devengado. Ahí está Sandra, ahí está Iber Guzmán, también con un valor. Ustedes, como se dan cuenta, solamente aquí procedemos a determinar cuánto se ganan por los días que laboró quienes hayan laborado menos de 30 días. Si todos hubiesen laborado 30 días, estos mismos valores hubiesen pasado a esta columna tal cual como estaba inicialmente. Pero vemos de que estos dos están diferentes, de 28 y 27, porque no devengan los 30 días, porque no los trabajaron. Auxilio de transporte. Ustedes saben que el auxilio de transporte, que es un subsidio que le dan a los trabajadores para que se ayuden con el transporte. Ahora, no todos los trabajadores ganan el subsidio de transporte. Ustedes se dan cuenta aquí que hay 2 trabajadores que no tienen subsidio de transporte. Los 3 restantes sí tienen. ¿Por qué? Porque el subsidio de transporte solamente se le da a quienes ganan hasta 2 salarios mínimos. Para saber qué hacemos, sencillamente multiplicamos el salario mínimo por 2 y eso nos da ¿cuánto? Nos da 1.755.606. O sea, que quienes ganan menos de 1.755.606 tienen derecho al subsidio de transporte. Quienes ganan más de 1.755.606 no tienen derecho a subsidio de transporte. Por eso ustedes ven de que Luis Pájaro devenga 2.540.000, sobrepasa 1.755, por lo tanto no tiene derecho a subsidio de transporte. Igualmente, Mariano Marrugo gana 2.050.000, por lo tanto no tiene derecho al subsidio de transporte. ¿Sí? Es con base en el básico, ¿sí? No con el devengado, sino con base en el sueldo básico. Entonces, por eso, y aquí le colocamos el valor del subsidio de transporte o subsidio de transporte, que es lo mismo, que para este año es de 102.854. No se les olvide ese valor. Vemos que esos 3 tienen sueldo mínimo, tienen derecho al subsidio de transporte. Extras y recargos.
Ahí le vamos a liquidar a quienes hayan trabajado horas extras o se hayan ganado recargos. Si nosotros miramos en el enunciado, ¿quiénes tienen horas extras? Mariano Marrugo, Jacqueline Torres y Bel Guzmán. ¿Sí? Entonces procedemos a liquidarle cuánto se ganó cada uno de ellos por las horas extras o los recargos correspondientes. Entonces iniciamos con Mariano Marrugo. ¿Sí? Aquí tiene que se ganó 326.203. Vamos a ver de dónde salió ese valor. ¿Sí? Miremos en el enunciado y ahí nos dicen de que Mariano Marrugo tiene en horas extras, aquí tengo el enunciado, aquí dice que Mariano Marrugo tiene 5 horas extra nocturnas, y aquí están liquidadas. ¿Sí? Aquí está horas extras de Mariano Marrugo, y está Mariano Marrugo, horas extras. Lo primero que tenemos que hallar es el valor de la hora ordinaria. ¿Cómo lo hallamos? Sueldo básico sobre 240 horas al mes. En este caso para Mariano. Para determinar el valor de la hora ordinaria tomamos que el sueldo básico, que es 2.050.000, y lo dividimos entre 240. Y eso nos da 8.542 pesos redondeados. ¿Eso qué nos dice? De que cada hora que él trabaja le sale o se gana 8.542 pesos. Ese es el valor de la hora ordinaria. ¿Sí? La hora ordinaria, sueldo básico sobre 240, el básico de Mariano 2.050.000 sobre 240 y nos da 8.542. Ese es el valor que vamos a tomar para liquidar las horas extras. Aquí tenemos 8.542 por 2.50, que es el factor, por 5 horas, y eso nos da 106.775. Ese 2.50 buscan ustedes en la tabla, que es el factor de las 5 horas que trabajó Mariano Marrugo como horas extras nocturnas. Buscan horas extras nocturnas y se dan cuenta que el factor es 2.50, valor ordinaria, por 2.50, que es el factor por 5 horas laboradas, y eso da 106.725. Nos dicen también de que trabajó 20 horas en jornada nocturna. ¿Sí? 8.542.000, que es el valor de la ordinaria, por 0.35, que es el factor de jornada nocturna ordinaria, por 20 horas que laboró, y nos da 59.794. Nos dicen además que trabajó 12 horas extradiurnas ordinarias. ¿Sí? El valor de la hora ordinaria, 8.542, por el factor, lo buscamos en la tabla, de horas extra diurnas ordinarias, 1.25, por el número de horas, 12 horas, y nos da 128.130 pesos. Nos dice que además trabajó, ¿sí? Miremos aquí cuál fue el otro tiempo que trabajó: 6 horas diurnas en festivo. Y tenemos el valor de la hora ordinaria, el factor de 6 horas extra diurnas en festivo es 2.0 por 6 horas que trabajó, y da 102.504. ¿Sí? Ahí tenemos todos los valores que devengó Mariano Marrugo. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos todos estos valores. ¿Sí? Eso nos da ¿cuánto? 397.203.
pesos. Ese valor lo trasladamos en dirección de Mariano Marrugo. Ahí está. 397 menos 203. Miramos quién más tiene horas extras. También nos dicen que Jacqueline Torres tiene horas extras. Aquí está que devengó por ese concepto 328.126. Veamos cómo se liquidaron. Aquí tenemos Jacqueline Torres, horas extras. Lo primero que vamos a hacer es hallar el valor de la hora ordinaria, cuánto se gana por cada hora. Eso es sueldo básico sobre 240. El básico de ella es mínimo. Sobre 240 y nos dice que se gana por cada hora laboral 3.656 pesos. ¿Sí? Nos dicen que laboró 8 horas. ¿Sí? 8 horas, dirán, porque 8 horas ahí dice que es un día festivo. Que siempre que nos digan que es un día, trabajó las 8 horas legales, que son las que trabajan diariamente. Entonces nos dicen que trabajó 8 horas, o trabajó un día festivo y un día dominical. Por eso ustedes tienen, ven aquí arriba, 8 horas y 8 horas. Porque un dominical y un festivo, o sea, todo el día, 8 horas. Tenemos para el primero, el valor de la hora ordinaria, 3.656 por 1.75 por 8 horas. Que son las 8 horas por el día que laboró. Y eso da 51.184. De hecho, como también laboró un jueves dominical y un festivo, nos va a dar ahí el mismo valor. ¿Sí? Es el mismo factor para los dos. De hecho, nos va a dar el mismo valor porque es el mismo número de horas. Además, nos dicen que trabajó 14 horas. 14 horas extradiurno ordinario. Eso es 1.25 por 14 horas. Y nos da 63.980. Valor de la ordinaria 3.656 por 1.25 por 14 horas y da 63.980. Nos dice además que trabajó 9 horas extradiurnas dominical. Si buscan en la tabla las horas extradiurnas dominical, les da 2.0. Entonces el valor de la hora ordinaria 3.656 por 2.0 por el número de horas, que son 9 horas, y nos da 65.808. Y por último nos dicen que laboró 7 horas extra nocturna en festivo. ¿Sí? Si buscan el factor de 7 horas en festivo, es 2.50. Entonces el valor de la hora ordinaria 3.656 por 2.50, que es el factor, por las 7 horas, y da 63.980. Sumamos todos esos valores y nos da 328.126, que trasladamos aquí, ¿sí? Que corresponde a Jacqueline. ¿Quién más tiene horas extra? Vemos que Iber Guzmán tiene este recargo por 153.394. ¿Sí? Veamos qué trabajó Iber Guzmán para obtener eso por este recargo. Iber Guzmán dice que trabajó 3 dominicales. 3 dominicales, ¿sí? Como son 3 días, dicen que trabajó los 3 dominicales, eso. El número de horas que trabaja diarias son 8. Entonces,
8 por 3, 24. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos las horas extras de IBET. Hallamos primero el valor de la hora ordinaria, 803, que es el mínimo, sobre 240. Aquí está 3.657 por 1.75 pesos dominicales. Entonces por 24, porque son 24 horas, o sea 8 días por cada día que laboró, trabajó 3. Y eso nos dio 153.594. Ese valor es el que tomamos y trasladamos acá en dirección de Jacqueline Guzmán. Entonces ya ahí vimos cómo se liquidó este recargo. Ustedes tienen la posibilidad de pausar y otra vez seguir para que escuchen bien y más detalladamente analicen ustedes cómo se hizo cada uno de esos cálculos. Está la columna de comisiones. Ahí miramos quiénes tienen comisiones. ¿Sí? Miren el enunciado y dicen que comisiones tiene Sandra Jiménez. ¿Sí? Nos dicen que Sandra Jiménez tiene una comisión del 5% de las ventas. ¿Sí? Y las ventas que hizo ella fueron de 3.954.000. Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es tomar 3.954.000, le sacamos el 5%, o sea, lo multiplicamos por 5, lo dividimos entre 100 y nos dice que da 197.700 pesos. Ese valor lo llevamos a comisiones en dirección de Sandra Jiménez. Ven que sencillo. Está la columna de bonificaciones. Ahí vemos que hay una bonificación de 105.336. ¿A quién corresponde? A Iber Guzmán. En el enunciado ustedes ven de que dice que ella tuvo una bonificación, ¿sí?, del 12% de su salario. El salario de ella es el mínimo 837.803. Lo multiplicamos por 12, lo dividimos entre 100, 12%, y nos da 105.336 pesos. Ese valor lo trasladamos aquí en bonificaciones en dirección de Iber Guzmán. Y así hemos liquidado hasta bonificaciones. Falta desarrollar el total de vengado. ¿Sí? Y están todos los totales que ya los saqué. Vamos a ver cómo lo determiné. ¿Cómo se determina? Sumando desde el sueldo de vengado los que tengan auxilio de transporte, los que tengan este recargo, los que tengan comisiones, los que tengan bonificaciones. Los que no tengan, no le sumamos nada ahí. Aquí está el primero, que es Luis Pájaro, 2.540.000 pesos. No tiene auxilio de transporte, no tiene este recargo, no tiene comisiones, no tiene bonificaciones. Por lo tanto, el total de vengado son los mismos 2.540.000 pesos. ¿Le sigue quién? Mariano Marrú. Partimos el sueldo de vengado. Devengó como sueldo 1.913.000. No tiene derecho a auxilio de transporte, pero tiene extra y recargos. No tiene comisiones, no tiene bonificaciones. Entonces, el total de vengado lo determinamos para él con la suma de 1.913.333 más 397.203. ¿Sí? Y eso da 2.310.536.
Le sigue Jacqueline Torres. Jacqueline Torres tiene que sueldo de vengado 790.023 porque solamente trabaja 27 días. Tiene auxilio de transporte, se lo sumamos. Tiene extra y recargos. 826. Sumamos estos tres valores. 790.23, 102.854, 328.126 y nos da 1.221.3 pesos. Ese es el total de vengado de ella. Sandra Jiménez. Sandra Jiménez tiene de vengado 803, pues trabajó 30 días. Tiene auxilio de transporte, 102.854. ¿Sí? Tiene comisión, 197.700. Entonces sumamos el de vengado, las horas extras que tiene, ¿sí? Y la comisión que tiene, y eso nos da 1.178.357. Bueno, por último tenemos Ives Guzmán, ¿sí? Sumamos desde el sueldo de vengado 877.803. Tiene auxilio de transporte, le sumamos 102.854. Extra y recargos 153.594 y bonificaciones 105.336 para un total de vengado de 1.239.537. ¿Sí? Entonces el total de vengado, los valores quedaron 2.540.000, lo de vengado por Luis Pájaro 2.310.536, de vengado por Mariano Marrugo 1.221.003 pesos. Jacqueline Torres, Sandra Jiménez 1.178.357 y Ives Guzmán 1.239.587. ¿Sí? Entonces la suma de todos esos valores de arriba hacia abajo nos da 8.489.483. Ese valor tiene que coincidir con la suma, ¿sí? Que está al final de cada de las columnas que sumamos acá. Donde dice sumas debajo está la columna de vengado, de arriba hacia abajo nos da 6.998.962. Auxilio de transporte, de arriba hacia abajo nos da 308.562. Extra y recargo, de arriba hacia abajo nos da 838.923. Comisiones, de arriba hacia abajo nos da 197.700. Bonificaciones, de arriba hacia abajo nos da 105.336. Entonces, sumando esos resultados, 6.998.962, 308.562, 838.923, 197.700 y 105.336 nos debe dar igual que la suma de los de vengado. Bueno, jóvenes, ahí les expliqué cómo se liquida los de vengado de una nómina, ¿sí? Entonces ya yo les daré un enunciado para que ustedes, con base en esa explicación, también traten de diligenciar lo de vengado de la nómina que les enviaré para que ustedes lo desarrollen. Cualquier duda, estoy a la orden, pueden llamar. Gracias.